Hola amigos, hermanos y televidentes. En esta tarde les saludo. Mi nombre es el pastor Pedro González del Ministerio Casa de Piedras Vivas. Estamos en el espacio Apostándole a la Fe de ADN Televisión. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde y poderles transmitir desde la perspectiva de la fe un mensaje que sé que va a cambiar el concepto que muchos de nosotros y ustedes tienen de la religión. Pues la religión es un concepto erróneo quizás del hombre, querer agradar a Dios, de querer buscar a Dios en sus fuerzas, pero la verdad es que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue muy diferente. Fue un mensaje de fe basado en principios que Él llamó el reino de los cielos. Es decir, cuando Él nos enseña a orar, enseña de que el reino del Padre, dice, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Cuando Él está diciendo esto, quiere decir que hay unos principios de los cuales son aplicables de la manera como se viven en el cielo, se pueden vivir aquí en la tierra también. Y son principios que no están ajenos, no están lejos de que toda persona, padres de familia, ejecutivos, jóvenes, adolescentes, universitarios, no están lejos de conocer y alcanzar estos principios de vida que son fundamental a la hora de querer desarrollar una vida sincera, una vida honesta, una vida eficaz aquí en la tierra. Entonces, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje especial acerca de este reino. ¿Por qué? Porque el concepto de religión ha traído muchos malos entendidos e incluso estadísticas arrojan resultados muy terribles de que ha habido más muertos quizás por conceptos de religión que por las guerras que han existido en el mundo. Porque cada persona que tiene un concepto acerca de religión establece algunos conceptos y parámetros que obliga a la gente a vivir de acuerdo a esos parámetros, pero que no tiene nada que ver con lo que realmente nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar. Entonces, mi propósito en este programa es hacerle entender a usted de que el concepto de religión no debe ser un concepto que nos mortifique, porque siempre va a existir religiones, pero qué bueno es cambiar el concepto de Dios como realmente es, y no someterlo y no restringirlo al concepto de religión. El reino de Dios no consiste en palabra, ni consiste en pensamientos y filosofías cerradas, sino que consiste en unos principios básicos que toda persona puede realmente entender y aplicar a su estilo de vida. Entonces quiero, como primera medida, contarles algo que me llamó mucho la atención. Un artículo donde decía que una anciana indigente, una anciana que estaba en la calle, vivía en la calle en una carreta, y alguien siempre la veía en ese mismo estado, y cierto día vio que la señora empezó a gritar de alegría y a decir: la encontré, la encontré. Y la persona que estaba viendo todo lo que ocurría con la señora se le acerca y le pregunta: ¿qué encontraste? Y ella le dice: encontré una perla que mi abuelo me había dejado como herencia, porque mi abuelo murió cuando yo era niña y él me había dejado una herencia, pero esa herencia se había perdido. Yo sabía que existía, y lo que pasó es que mi casa, después de que mi abuelo murió, mi casa se quemó, y entonces todo lo perdimos, y después de ser una familia adinerada quedamos prácticamente en la ruina. Y siempre en mi vida creí que eso que se había perdido yo lo podía encontrar, y era esta perla. Y hoy estoy alegre porque la he encontrado, y sé que toda mi vida va a cambiar de hoy en adelante, porque puedo vender esta perla, puedo volver a edificar mi casa, puedo empezar a vivir nuevamente con mi familia, y toda mi vida va a cambiar alrededor de esta perla preciosa que acabo de alcanzar. Esto nos ilustra una enseñanza muy preciosa que nuestro Señor Jesucristo
nos dejó en la palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 44 nos habla de que el reino de los cielos es semejante a esto, a una perla preciosa que un hombre encontró, luego fue y vendió todo y compró esta perla y se hizo una persona próspera, abundante, y su vida le cambió. El reino de los cielos es así. Lo que ha pasado es que como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios realmente nos creó a nosotros con la capacidad de ser personas de gobierno, de ser personas que podamos transmitir o vivir en autoridad y bajo autoridad también. El concepto de religión empezó cuando la gente quiso gobernar a su manera sin tener claro los conceptos del reino de Dios. Entonces empezaron a crear conceptos tales como el comunismo, como muchos sistemas de gobierno, el socialismo, la democracia. Y esto en su momento ha tenido cierta credibilidad, pero luego como estos conceptos están en manos o surgen por pensamientos de hombres que no tienen integridad, entonces ha ocurrido una mala aplicación de estos conceptos y siempre terminan fallando, porque hay un gobierno que está en manos de hombres que somos imperfectos. Por lo tanto, el concepto de religión cayó también allí. Cuando se empezaron a establecer religiones en el mundo, empezaron con unos buenos ideales, pero luego entró la corrupción de por sí, porque el hombre tiene esa semilla de maldad dentro de sí, y empezaron a cambiar las cosas, y empezaron a gobernar y a mandar, a establecer su gobierno a su manera, y esto ha traído mucho conflicto a nuestra sociedad. Pero si nos vamos a lo que dice la Biblia, vemos que el reino de Dios es perfecto, y que aunque está en manos de hombres imperfectos, si nosotros lo entendemos como tal y aplicamos sus principios, las cosas van a cambiar. Entonces el reino de Dios es eso, es una perla preciosa que hay que emprender una búsqueda incansable, y al momento de hallarla, todo alrededor de nosotros va a cambiar. Los gobiernos no pueden cambiar a la gente. A veces creemos que un buen gobierno, un buen gobernante va a cambiar nuestra sociedad, pero realmente vemos que es casi que imposible, es una misión imposible, porque, como les decía hace un momento, no es perfecto ningún proyecto de gobierno si no tiene la integridad que el reino de los cielos establece, que cuando lo encontramos, entonces las cosas van a cambiar de una manera radical. Y ese es el concepto que en esta hora quiero transmitirles a ustedes, amados televidentes. Entonces, continuando con lo que veníamos hablando acerca del concepto del reino de Dios, quiero decirte que el reino de Dios es un gobierno, no es una ocurrencia de Dios, es un gobierno bajo el cual Él quiere que nosotros entendamos de qué manera podríamos aceptar las leyes de ese gobierno que realmente redundan en beneficio para nuestra sociedad. Ya les dije, para nuestra casa, nosotros como padres, basado en esos principios, podemos realmente tener una buena calidad de vida y por ende enseñarle esos mismos principios a nuestros hijos, que también va a redundar en una calidad de vida excelente para ellos. Y así sucesivamente, porque es un gobierno que sus principios son por generaciones, es decir, son eternos, son incambiables, nunca van a cambiar, y si se edifica sobre unos buenos principios, tenemos la confianza de que el edificio va a quedar muy bien construido. Entonces, te repito, no es un pensamiento, una ocurrencia de que alguien se inventó, sino que son los mismos principios de Dios. Y siempre que vemos al Señor Jesucristo hablando acerca de este gobierno, habla del reino de Dios, y dice: el reino de Dios es semejante a. Si vamos a la Escritura, nos encontramos con muchos pasajes donde se habla siempre de que el reino de los cielos es semejante a X o Y cosa, porque Él no quiso como llevarnos a una fe ficticia
donde mucha gente cree, bueno, es algo trascendental, tenemos que entrar en un trance. No, porque no es eso, es algo natural, unos principios naturales, básicos, aceptables, que si tú los entiendes y vives por ellos, tu vida realmente va a cambiar. La historia de la señora que les acabo de contar, que encontró la perla, ella sabía que con esa perla su vida le cambiaría. Igual, te puedo dar testimonio de que cuando encontramos a Dios a través de su palabra, a través de la fe, podemos, nuestra vida empieza a dar un giro muy marcado, muy trascendental, que realmente redunda en algo bueno, que es lo que Dios quiere. Yo te podría hablar del Evangelio, amado televidente, de una forma muy simple, y lo reduzco a esta sencilla frase que te voy a decir. El reino de Dios, o el Evangelio, que es igual, lo traduzco de esta manera: Dios quiere que vivamos bien aquí en la tierra, y como recompensa quiere darnos la vida eterna en un lugar maravilloso que Él ha preparado para nosotros. ¿No es esto agradable? Claro que sí, pero hay que entenderlo desde la perspectiva de Dios y de su palabra, y no desde la perspectiva de la religión, que es el problema. Porque cuando tú empiezas a mirar y analizar todas las religiones existentes en el mundo, te vas a llevar una decepción increíble, terrible, porque vas a encontrar muchas cosas que incluso llevan a las religiones a pelearse entre ellas mismas. Pero cuando miras el concepto del reino de Dios, es algo maravilloso, te lo garantizo. El reino de Dios son principios muy especiales que tú y yo podemos, si los aplicamos, se nos puede garantizar una vida excelente. Como te dije, es un gobierno. Dentro de un gobierno hay un gobernante, por supuesto, y hay personas que están sujetas a ese gobierno, y las pautas que establece el gobierno, si es un gobierno genuino, siempre van a redundar en el beneficio de la sociedad, ¿cierto? Si es un gobernante malo, pues lógicamente vamos a ver ejemplos malos de gobiernos que en nuestra sociedad y en nuestro siglo XXI estamos viendo, y vemos ejemplos en diferentes naciones de nuestro planeta, que hay gobiernos regulares, hay otros malos y hay unos muy buenos, que si tú miras la calidad de la vida de sus ciudadanos, viven bien, y son gobiernos y naciones que pasan de un nivel a otro porque un gobernante o varios gobernantes empezaron realmente a establecer principios buenos, y la gente se ha sometido, ha asimilado bien estos principios, vive por ellos, y su vida cambia en lo personal como en lo colectivo, en cuanto a nación, dijéramos. Entonces te quiero seguir insistiendo en esto, de que el reino de Dios es algo asequible a toda persona, y las familias de nuestro planeta necesitan entender esto. Nuestra sociedad está un poco loca porque anda buscando soluciones, y consultan a X o Y cosa, consultan quizás al hechicero, al adivino, porque ellos creen que más allá de lo que en este momento viven puede haber soluciones, pero están buscando de la manera equivocada, de la manera errada, y así siguen. Y desde que tú sigas insistiendo en buscar soluciones en los lugares incorrectos, pues vas a seguir metiéndote en problemas cada día, porque el hombre no tiene la solución para esta sociedad caída. La sociedad caída fue el resultado del hombre haberse desligado precisamente de ese reino que Dios estableció. Dios estableció unos principios contundentes y le dijo a la primera pareja que creó: van a vivir por estos principios, y el día que hagan estas cosas ustedes van a morir, es decir, sus vidas van a caer en un proceso de degradación hasta morir. No era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era tener una buena relación con el hombre para que el hombre tuviese una buena calidad de vida. Entonces te repito, no busquemos soluciones en los gobiernos, no busquemos soluciones allá, aunque ellos aportan cierto grano de arena para cambiar, pero la verdadera esencia del cambio de una persona en nuestra sociedad, de la familia, se encuentra en los principios que establece Dios en su palabra, que son los principios del reino de Dios. Por esto, en algún momento nuestro Señor Jesucristo dijo: mira, la gente se afana
y viven turbadas buscando qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Y dice, toda esta gente que no tiene claro los conceptos del reino de Dios se afanan y se perturban, caen en depresión, se suicidan porque no hayan solución para sus vidas. Pero él dice de una manera muy linda, dice, el que busca el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, es decir, la comida, el vestido, todo esto va a llegar como añadidura. Así que no te preocupes, Dios tiene la solución para tu vida. Simplemente es que accedas a esos principios que Él ha establecido y las cosas van a cambiar rotundamente. No te lo garantizo yo porque es un pensamiento mío, sino que te lo garantiza el mismo reino de Dios establecido por nuestro Señor Jesucristo, quien fue el enviado del Padre para que nosotros tuviésemos un conocimiento pleno de lo que es la gracia y el amor del Padre y pudiésemos tener vida y vida en abundante que Él vino a ofrecer. Así que te animo. Son cosas que tú puedes alcanzar, así como yo las he alcanzado. Entonces podríamos mirar que el concepto del reino de Dios tiene un propósito muy específico, y es que vino a derribar todos estos conceptos. El reino de Dios, establecido por nuestro Señor Jesucristo, vino a derribar los conceptos que el enemigo, a la hora del hombre entregar, digamos, las llaves, porque eso dijo el Señor Jesucristo, que el pecado lo que hizo fue entregar el reino que había sido puesto en nuestras manos, entregarlo en manos del enemigo. Entonces el reino de Dios viene como para confrontar y destruir todas estas obras de maldad. Así que cuando estás en el reino de Dios, estás haciendo una confrontación directa al estilo de vida que por años hemos heredado, que es un estilo de vida no alineado con los propósitos de Dios. Por eso es que vemos tanta degradación en nuestra sociedad y vemos a la gente metido en cosas que realmente son degradantes para la vida del ser humano. Los vemos metidos en borracheras, en vicio, en todas esas cosas que son una influencia de engaño, porque la gente cree que al practicar tales cosas es un estilo de vida que aprendió de sus ancestros, aprendió de sus amigos, de sus vecinos, y cree que es el estilo de vida, pero cuando vamos a mirar realmente las consecuencias son desastrosas, porque la gente que vive en este estilo de vida, de borrachera, de embriagueces, de prostitución, realmente se está haciendo daño a sí misma y le está haciendo daño a las personas que ama, a su familia, a sus hijos. Entonces, cuando el reino de Dios llega, establecido por los principios que nos enseña la palabra de Dios, todo esto empieza a cambiar. No es porque se te imponga en determinado lugar, en determinada iglesia. La gente piensa que es que tú llegaste allá y te hicieron un lavado de cerebro y por eso ya ahora te prohíben. No, el reino de Dios no prohíbe nada. El reino de Dios enseña principios que sobrepasan el estándar de lo que la persona realmente consideraba que era su estilo de vida. Entonces, cuando ves que hay algo mejor, que puedes disfrutar más sanamente, que puedes disfrutar de una manera más holgada, sin necesidad de maltratar y someter tu cuerpo a toxinas y a cosas que realmente te dañan, entonces miras que lo que ahora estás experimentando es mucho mejor y no tienes que pagar un precio, no tienes que pagar dinero por eso, sino que realmente tu vida empieza a dar un giro especial de la mano de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces déjame decirte, hay en la Biblia una historia de un hombre que tenía una religión, quizás una de las grandes religiones del mundo, y el hombre era un maestro de esta religión. Este hombre se llama Nicodemo, o la Biblia lo llama Nicodemo. Este hombre se acercó al Señor Jesucristo, reconociendo que era el enviado de Dios, que venía con un concepto del reino tal cual. Y le dice: Señor Jesús, hemos entendido que tú realmente vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo le contesta a este hombre, le dice: mira, Nicodemo, de cierto te digo que hay dos cosas para entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo y tienes que ser lavado por el agua del Espíritu Santo. Y este hombre dice: pero ¿cómo es posible yo nacer de nuevo? ¿Es acaso posible entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dice: no,
es necesario que lo que es carne ya siga siendo carne, pero es necesario que nazca del Espíritu. Entonces todo esto te lo quiero ir minimizando, quiero resumirte todo lo que te he hablado en estos minutos, de que el reino de Dios es un gobierno y que requiere de dos cosas específicas para entrar en él. Y dice el Señor Jesucristo, para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo y tienes que ser bautizado en el Espíritu de Dios. Un arrepentimiento es dejar el estilo de vida, entender que como estabas viviendo no es posible alcanzar grandes cosas en tu vida y para tu familia. Tienes que arrepentirte. Mira, el arrepentimiento consiste en un cambio de mentalidad. Que tú entiendas de que si sigues haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, eso se llama insensatez. Pero que si vuelves tu pensamiento y los alineas con el pensamiento de Dios, que es el reino de Dios, entonces tu vida va a cambiar. Entonces el arrepentimiento es eso. Y convertirte, es decir, entrar a aprender los principios hermosos de los que te he estado hablando, y tu vida va a empezar a dar un giro sorprendente. Entonces, dos cosas, amado que me escuchas en esta hora. Tienes que cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. No está lejos, está a tu alcance. Y si necesitas consejería, necesitas ayuda, para eso estamos, aquellos enviados de Dios, aquellos hombres que estamos dispuestos a acudir. Te puedes comunicar, puedes buscar una iglesia cristiana local que esté a tu alcance y puedes buscar allí la ayuda de los pastores, de los líderes, de la persona que tú sepas que es una autoridad espiritual y que te puede ayudar. El reino de Dios está a tu alcance, búscalo y serás una persona bendecida. Ese era el mensaje que tenía para ti en esta tarde. Bueno, como te decía, mi nombre es Pedro González, pastor del Ministerio Casa de Piedras Vivas en la ciudad de Medellín, y vamos a seguir trabajando, transmitiéndote unos mensajes de vida. En el próximo programa vamos a estar enfocándolo a la familia, a los jóvenes, adolescentes, a los padres, y esperamos que en el próximo programa no te lo pierdas. Nos puedes ubicar, el canal es el canal ADN TV, puedes encontrar en la página web www.canaladn.wix.com/canal, o en YouTube también nos puedes contactar, es YouTube Televisión ADN TV, o en Facebook nos puedes encontrar, también nos puedes localizar como ADN TV. Eres bienvenido, te esperamos en el próximo programa. Esperamos que esta reflexión y este mensaje que has recibido haya sido de bendición para tu vida, y nos vemos en un próximo programa. Que Dios te bendiga y que tengas una tarde, un día muy feliz. Dios te guarde.